En este día del Señor, 12 de agosto de 2018, Mateo capítulo 18, versículos 1 a 9. Puestos en pie, leemos la palabra. Por favor. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente, inevitables que sucedan. Pero ay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego del infierno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojados al fuego del infierno. Palabra de Dios. Alabado sea nuestro Dios y Señor y Redentor Jesucristo. A Él sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Desde el anterior sermón, hace ya 2 semanas, comenzamos a estudiar la enseñanza del Señor Jesús acerca de la grandeza del reino. La enseñanza surge de aquella pregunta de los discípulos, de aquellos sus 12, sus más cercanos, sus más íntimos, aquella pregunta que le hacen acerca de quién iba a ser el más importante en el reino de los cielos. Vimos que definitivamente ellos, tras haber caminado con el Señor Jesucristo ya por 3 años, no tenían claridad acerca de lo que significaba ser un cristiano, ser un creyente, ser un súbdito del reino de Dios, ser miembro del reino de Dios. El Señor Jesús le responde a esta pregunta con una enseñanza. Y en esa enseñanza Él toma a un pequeño niño, lo veíamos el sermón anterior, y les da a conocer, a través de este niño, les da a conocer 3 cosas importantes, que lo vimos la semana anterior, el sermón anterior. La primera cosa que les enseña, que les muestra, que les evidencia, es que aunque ellos parecieran muy piadosos, aunque ellos hubieran seguido al Señor Jesucristo, aunque ellos estuvieran siendo enseñados por el gran rabí de ese momento, en realidad, en lo profundo de su corazón, había una gran impiedad. Tenían deseos banales, pecaminosos, mundanales. Ellos buscaban poder, buscaban posiciones, buscaban fama, buscaban renombre. Muy parecido al cristianismo de nuestros días, lo vimos en aquella oportunidad. ¿Qué hace el Señor ante esta situación? Les evidencia su pecado. Eso lo vimos la vez pasada. En segundo lugar, vemos que Él les llamó al arrepentimiento. Wow, pero ¿cómo el Señor está llamando a unos creyentes ya casi 3 años andando con el Señor Jesucristo? ¿Creen ustedes que ellos se habían arrepentido? Por ejemplo, Juan, Pedro, Esteban, Judas, ¿ellos se habían arrepentido hace años? Sí, claro. Ellos habían tenido un arrepentimiento inicial, un arrepentimiento como lo vimos en la primera enseñanza, fruto de que el Espíritu Santo les trajo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren que caminaban 3 años y todavía seguían pecando. Muy parecido como lo expliqué en la primera enseñanza con este pecador. 3 años después y seguía fumando. Pero el Señor tuvo misericordia, entonces los llama al arrepentimiento y les dice: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos.
¿Qué tenían que hacer ellos? Lo vimos en esa oportunidad. Cambiar su manera de pensar. Cambiar ese pensamiento que tenían enfocado en hallar una posición en el reino, una posición en el mundo, dinero, fama y poder. Cambiar ese pensamiento terrenal para enfocarlo en el reino celestial y eterno, en el reino santo. Ellos tenían o debían abandonar su propia gloria, porque ellos estaban buscando su vanagloria. El Señor Jesucristo les estaba diciendo: es necesario que yo vaya a Jerusalén, sea entregado a los ancianos, sea martirizado, luego crucificado, muerto, pero al tercer día resucitaré. Y ellos no estaban pensando en eso, sino estaban pensando: bueno, el Maestro, ¿en dónde nos dejará? ¿En qué posición nos dejará? ¿Quién va a ser el nuevo director del ministerio? ¿Quién va a ser el nuevo pastor? ¿Quién va a ser el jefe? Ellos tenían que abandonar ese deseo de vanagloria para darle la gloria a Cristo. Y esa es la vida, esa es la centralidad de la vida del cristiano. Morir a sí mismo, morir a la vanagloria personal, morir a la codicia personal, para vivir, para darle la gloria a Cristo. Luego vimos en tercer lugar que el Señor les da el modelo que ellos deben tomar para entrar y vivir, no solamente entrar, sino para vivir en el reino de Dios. Y trae a un pequeño niño, de la casa lo veíamos, y lo pone en medio de ellos. Quizás, y como lo vimos, pues él estaba allí, llama al niño y lo pone, quizás le pone sus manos, no sabemos si estaba sentado, y quizás lo carga en el campo, y les muestra: ustedes deben hacerse como un niño, como este niño. Pero ¿qué característica tenía este niño? Mucha gente piensa que la característica de este niño, que era un niño humilde, que era un niño obediente, que era un niño ingenuo, y entonces que nosotros debemos volvernos así. Pero eso no es lo que dice el Señor. Y de hecho vemos muchos niños que desde los necesitos ya son rebeldes, caprichosos, pecadores. El Señor no dice que la característica es volvernos como niños, obedientes a sus padres, porque los niños son muy desobedientes a sus padres, ¿cierto, Juan David y Salomón? Cuando ustedes tuvieron esa edad. Cierto, Isabela, cierto, Antonella. Muchas veces somos desobedientes a nuestros padres. El Señor no pone ese ejemplo. Él da una característica bien importante. La característica de este niño era que él creyó en el Señor Jesucristo como su Rey, su Señor y su Salvador. Le recibió en la vida como el más grande. Y ustedes, si se acuerdan, cuando eran niños, y ustedes han visto en los niños cómo los niños que viven, por ejemplo, con su padre o con una figura paternal, tienen al papá como el más grande, como su héroe. Oh, nadie maneja carro como mi papá, nadie trabaja en tal cosa como mi papá es el más grande. Yo me acuerdo que en cierta ocasión mi hijo mayor, Juan David, dijo allá en el jardín: mi papá viene y les prepara pancakes mañana. Y llegó a la casa: papi, mañana tienes que ir a preparar pancakes en la clase. Para él yo era su héroe, para él yo era grande, para él yo podía hacer todas esas cosas. Bueno, eso fue lo que le pasó a él. Él vio al Señor Jesucristo como el más grande. Él confió en Cristo, él se apapachó en los brazos de Cristo, digámoslo así, de una manera coloquial. El niño recibió al Señor Jesucristo como el más grande, y él solamente deseaba estar allí en su regazo, guardado por él. Y así dice el Señor que debemos ser los súbditos del reino, del Rey. Gente de fe, de humildad, y reconociendo que en el reino de Dios hay solamente dos posiciones:
Una es la del Rey Jesucristo y la otra la de sus hijos siervos. Una es la de la grandeza, el poder, el honor y las alabanzas eternas que merece el Rey Supremo. Y otra es la pequeñez, la humildad, el servicio y la plena confianza que debemos tener en el Rey Eterno. Este es el principio del reino, el principio del gobierno en el reino. No hay otro, no busquemos otro. Él es el Rey y nosotros somos sus súbditos. Él es Señor y nosotros somos sus siervos. Ese es el orden que Dios le dio al reino de los cielos. Ese es un resumen de lo que vimos en la vez pasada. Pero ¿por qué debo llegar a ese resumen? Porque la enseñanza que sigue no es aparte de lo anterior, es continua, es una secuencia. En estos primeros versos el Señor nos enseña que lo que debemos anhelar no es ser grandes en el reino, sino ser salvos para vivir en el reino. Ahora, en los versos 6 al 9, el Señor extiende su enseñanza hacia otro aspecto de la vida en el reino, en el estado terrenal. Y es afrontar los tropiezos, afrontar las tentaciones, afrontar los lazos, el engaño. Y esto es lo que vamos a meditar en este sermón, contemplando 3 puntos de la enseñanza del Señor Jesús. Y el primer punto es la inminencia de los tropiezos. Algunas personas no comprenderán el término inminencia, ya miraremos qué es. La inminencia de los tropiezos. En el segundo lugar, vamos a ver la advertencia de causar tropiezos a otros. En tercer lugar, veremos el peligro de caer en los tropiezos, en los propios tropiezos. Miremos pues la inminencia de los tropiezos. El versículo 7 nos dice: ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente, inevitable es que sucedan. La palabra inminencia es esto precisamente, es inevitable que sucedan tropiezos para los creyentes mientras vivamos en este mundo. ¡Ay del mundo! Por las cosas que hacen pecado. Inevitable es que sucedan. Vamos a retornar por un momento a la escena. Allí el Señor Jesús con sus discípulos. Están reunidos. ¿Qué es lo que quieren los discípulos? ¿Qué es lo que pedían los discípulos? Ser grandes. Querían grandeza, posiciones, honor, ser poderosos en el reino. Pero el Señor, tomando al niño, lo muestra, lo abraza, quizás, y les muestra que en el reino de Dios la vía no es hacia la grandeza. La vía es, o el quiz del asunto es ser pequeños, humildes e indefensos. Esta es la palabra que vamos a mirar. Unos niños indefensos, como este pequeñito. Prácticamente el Señor con estas palabras les estaba diciendo: ¿y cómo es que ustedes pretenden ser grandes en el reino de los cielos? Si ustedes aún no tienen el poder para resistir los feroces ataques del enemigo del reino, el diablo, el pecado, la muerte, ¿cómo van a poder ustedes ser grandes? Uno que es grande tiene que defender, tiene que tomar su autoridad, pero ustedes todavía no tienen ese poder. El pecado les puede vencer. De hecho, esa pregunta que ellos estaban haciendo era pecado, era pecaminosa. O sea, estaban siendo dominados por el pecado. El Señor Jesús a través de esto les estaba haciendo saber que en realidad ellos eran frágiles. No eran para ser grandes y poderosos, estaban en un estado de fragilidad, de pequeñez, porque el pecado que había y que estaba gobernando el mundo aún era muy grande, aún es muy grande. Y eso es algo que los cristianos de hoy en día no consideramos. Cuán grande, poderoso y pecaminoso es el pecado.
Por eso nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos enfrentarnos contra nuestro pecado. El texto en la versión Reina y Valera del 60 me gusta mucho, porque dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Esa exclamación, ¡ay! ¡ay! Es un lamento divino, es una queja, es una denuncia, pero también es una advertencia para aquellos pequeños discípulos. Y me voy a tomar la libertad de parafrasearlo. Es como si el Señor Jesucristo les estuviera diciendo: ¡ay, hijitos pequeños! Ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes están viviendo en un mundo plagado por el pecado, gobernado por un poder muy poderoso, valga la redundancia, el poder del pecado. ¿Cómo van a ser grandes si el pecado los va a vencer? Esto me hace recordar, y no sé si mi querido hermano Jeremías lo vivió, cuando estuve en Nueva Providencia y en SRL, y los hermanos venían a pedir permiso para bajar a Medellín. Ellos querían bajar a Medellín, la ciudad, conocer, andar. Y yo les decía: cuidado, hermanitos, porque Medellín está 1600 metros más cerquita del infierno. Medellín no es una ciudad de ángeles, Medellín es una ciudad de demonios, y ustedes están expuestos a todo tipo de pecados. Si fuera por mí, yo no los dejaría bajar, porque quiero cuidar sus almas. Ustedes están tan expuestos a la prostituta, al homosexual, al jíbaro, y entre ellos había muchachos que habían salido, el Señor los había extraído de las drogas, y darles permiso para que vayan a Medellín con toda libertad era como mandarlos a la fosa de los leones para que el león del pecado se los tragara vivitos. Y me daba mucho temor, porque era, entre otras cosas, primero mi responsabilidad como hermano, y como hermano quizás mayor entre ellos, pero era mi responsabilidad como pastor allí en el seminario. Entonces yo les advertía: cuidado, quizás ustedes aún no están tan fortalecidos para bajar a Medellín. Permanezcan aquí en el seminario, guardados en la presencia del Señor. Más o menos eso era lo que el Señor les estaba mostrando a aquellos pequeñitos discípulos. Ahora miremos la palabra que el Señor usa allí: ay del mundo por los tropiezos. La palabra tropiezo en el griego que usa el evangelista Mateo es la palabra escandalón, que significa eso, escándalo, trampa. Desde el principio, la trampa puesta por la serpiente a nuestros primeros padres causó un terrible escándalo en el universo, porque trastornó todo el orden de Dios, todo el orden que Dios había puesto sobre su creación. Fue el terrible escándalo de un terremoto, de una hecatombe universal. Y esto es el pecado. Y mientras estemos en este mundo, este pecado es inevitable. El enemigo de nuestras almas siempre querrá hacer que los cristianos hagamos escándalo. Mire, si una persona del mundo opina sobre A o sobre B, sobre el aborto, lo que sea, nada pasa. Pero hay de que un cristiano lo llegue a hacer, inmediatamente responde. Si una persona del mundo viola a un niño, lo que sea, no hay problema, bueno, lo aborrece la gente, en fin, el niño, eso. Pero hay de que lo llegue a ser un cristiano. Se viene todo el mundo encima de la iglesia del Señor. Se produce un gran escándalo. ¿Y por qué creen ustedes que se produce un gran escándalo? Hermano, sencillo, porque nosotros no fuimos hechos para eso, ni fuimos redimidos para eso. Nosotros fuimos redimidos para santidad, de tal forma que cuando un creyente cae en pecado, se produce una hecatombe, se produce un terremoto cósmico, no solamente terrenal, es en los cielos, hasta el fundamento de los cielos se estremece. ¿Por qué? Porque estamos atacando el reino de Dios con nuestro pecado.
Por eso debemos cuidarnos de pecar. Y es lo que el Señor nos enseña, o les está enseñando también a sus discípulos ahí. Qué tremendo es esto. Oh, estamos tan expuestos en este mundo al pecado, y el Señor dice que es inevitable que tengamos que encontrarnos con ese pecado, que siempre vamos a estar expuestos al pecado. Pero no solamente ellos, Él les está hablando de ese deseo mundanal de ser grandes en el reino. ¿Y qué sucede con ese deseo de ser grandes en el reino? Cuando nosotros queremos ser grandes en el reino, el escándalo, el pecado, viene y obra de una manera poderosa a destruir lo que ya se ha construido. Por eso, un pecado en un pastor es tan escandaloso. Por eso un pecado en un líder nacional es tan escandaloso. Y lo hemos visto a través de las noticias. Ese tropiezo es del que el Señor nos quiere guardar. El deseo de los apóstoles de ser grandes era un escándalo, era un tropiezo, porque al igual que en Adán, ellos lo que pretendían era usurpar el puesto de Dios. Y esta petición de ser grande en el reino de Dios solamente podía venir de la maléfica serpiente. Y al igual que en Génesis, el propósito no era otro que el de separarnos de Cristo. Ese es el propósito permanente del pecado. A eso nos quiere llevar el tropiezo, a que nos separemos de Cristo, a que se produzca tal escándalo que nosotros no queramos venir a Cristo. El Señor Jesús toma el ejemplo del niño y les dice: no pretendan ser grandes, porque su deseo de poder les va a hacer caer en pecado y van a ser pisoteados por el maligno. Más bien sean como este pequeño, que reconoce su fragilidad y viene a guardarse en mi regazo. ¿Y qué sucede? El Señor lo protegerá para que nada ni nadie le cause daño. Y esto debe poner una alerta en ti, amado hermano. Hay una inminencia para tropezar en nuestro camino cristiano. Tenemos enemigos: el diablo, el mundo, el pecado, la carne, los demonios. Ellos no son espectadores que están mirando a ver cómo es que nosotros caminamos el camino cristiano. ¡No! Los que somos espectadores del Evangelio casi que somos nosotros. Ellos están trabajando activamente para hacerte caer de cualquier forma. ¿Por qué? Porque si te hace caer, producen un escándalo. Porque si pone tropiezo en ti, tú te caes y te apartas del Señor. ¿Y qué es lo que quiere el maligno? Apartarte del Señor. Cuidado, cuidado, hermano. Debes estar atento a las trampas del mundo, de la carne, del pecado, del diablo, de la muerte. No te dejes engañar. No permitas que el lazo de tropiezo te haga caer. Mucho cuidado con esto. Esta es la advertencia, o esto es lo que el Señor nos habla acerca de que vamos a tener tropiezo. Como dice el dicho mundanal: soldado advertido no muere en guerra. El Señor ya nos lo ha advertido. Vamos a tener tropiezos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos de los tropiezos. Ahora el Señor nos habla de causar tropiezos a otros. Vayamos al versículo 6. Dice: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. El Señor muestra en este pasaje, en este texto, en todo el pasaje 1 al 10, que los tropiezos vienen por dos vías. La primera es que otro haga tropezar al creyente. Y la segunda es que el creyente tropiece en sus propios pecados. Contemplemos en primer lugar
lo que él enseña sobre el causar tropiezos a otros. Y este es el segundo punto. Retornemos a aquella escena. El niño en los brazos de Cristo, como ejemplo. ¿Cómo está el niño? Protegido, guardado, nada ni nadie le puede dañar. Pero recordemos el punto anterior. El Señor evidencia que en el mundo estamos expuestos al ataque, a las trampas del pecado, de la muerte, de los demonios. Supongamos que alguien que está afuera, como un loco, entra a la casa y quiere hacerle daño al niño. O supongamos algo más, porque el Señor está hablando con sus discípulos y les está haciendo saber de su pecaminosidad. Supongamos que en un arrebato de celos cualquiera de ellos se levanta y va a atacar al niño, porque le disgusta que el Señor Jesús tenga ese niño allí. Y a él le gustaría que fuera el ejemplo. Pedro, ay, miren a Pedro, sean como Pedro. Ay, miren a Esteban, sea como Esteban. No, estaba el niño. Y uno de esos, un Judas de esos podría decir, es el niño. Yo quisiera estar ahí. Entonces se enoja contra el niño y va a agredirlo. ¿Qué dice la palabra que va a suceder con esa persona? ¿Qué dice la palabra? Dice, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo de la mar. El Señor no está hablando de agredir a los niños. El Señor está hablando, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, está hablando de los creyentes. Y los creyentes somos como aquel niño, guardados en el regazo del Señor. Y van a venir ataques. Pero ¿qué hace el Señor? Él dice, ay de los que lleguen a atacar a mis pequeños, mejor, más les vale, cojan una piedra, una gran piedra de molino, átensela al cuello y vayan a lo profundo de la mar y tírense allí. Quienes creemos en Cristo somos blanco permanente de quien nos quiere hacer caer en pecado. Hermanos amados, estamos viviendo en un mundo y en un siglo infestado de tentación, centrado en la satisfacción de los sentidos. Esa es la característica de este final del presente siglo malo. Un mundo tan pecaminoso, centrado en la satisfacción de los sentidos. Come hasta hartarte, fuma porquerías, emborráchate, embriágate, drógate, satisface tus sentidos a través del sexo desordenado. Y el mundo le ofrece a la gente todos los medios posibles para que vivan en esa pecaminosidad. Pero ¿saben una cosa? Nosotros estamos en el mundo y estamos expuestos a caer en esa pecaminosidad. ¿En qué pecaminosidad? En el orgullo, en la vanagloria, en la autodefensa, en la autojustificación. Nuestro enemigo está lleno de artimañas y de artificios poderosos para hacernos pecar, y usa todos los medios y todas las personas a su disposición para hacernos caer, para ponernos tropiezos. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? Todo aquel que se cree muy grande para defenderse a sí mismo va a caer. Pero todo el que se hace pequeño y reconoce su fragilidad, su debilidad, su incapacidad y se acoge a Cristo, hallará en él la protección total para no ser destruido por el maligno. Pero el Señor no se limita a ello. El Señor dice, el que venga aquí a molestar a uno de estos pequeños, mejor se ate al cuello una piedra de molino de esas bien grandes y se vaya al fondo de la mar y se tire allá, al centro de la mar, y allá se tira. Le va mejor si hace eso que si se las tiene que ver conmigo.
Porque todo aquel que venga a molestar a uno de estos pequeñitos que han confiado en mí, que se han resguardado en mí, yo como poderoso gigante lo defenderé. Y le va a ir mejor si se tira con la piedra de molino al fondo de la mar. Porque conmigo le va a ir supremamente mal. Y esa es la sentencia que el Señor le da a nuestro adversario el diablo. Ya saben cómo le va a ir al diablo, ¿no? Es mejor que desde hace 2000 años se hubiera puesto su piedra de molino en el cuello y se haya ido al centro de la mar, porque le va a ir muy mal. Hay un terrible destino para aquel tentador. El Señor dice que es mejor que se ate una piedra de molino. ¿Qué es eso? Hoy en día los molinos no son como los de manivela. Bueno, ya no, yo uso molino de manivela por lo viejito. Hoy en día los molinos son eléctricos, tú le y te muerde y ya, todo listo, chévere. En esa época los molinos eran dos piedras. Una piedra grande, una piedra base, en donde se ponía lo que había que moler, el trigo, la cebada, lo que hubiera que moler. Y encima había una gran piedra de mucho peso, cónica, de tal manera que esta se ataba a un molino, a un burro. Por eso en la versión Reina y Valera dice una piedra de molino de burro, una piedra que era tirada por burro o mula o caballo o buey, y lo ponían a dar vueltas, y la piedra iba moliendo los granos y se daba vuelta para que moliera un bulto de maíz o un bulto de cebada. Imagínense el peso de la piedra. Y el Señor dice: póngase esa piedra de molino y váyase al fondo de la mar. ¿De qué se trata esta comparación, este ejemplo? Se trata del destino que le espera a aquellos que hacen tentar a sus hermanos, a los más pequeños. Esto en la cultura judía era símbolo de perdición total. Imagínense que una persona se va al fondo del mar Caribe y allí se tira con la piedra atada a su cuello. ¿Quién lo va a rescatar allá? Los buzos solamente alcanzan, creo que 100 o 200 metros, más no. Las máquinas que han inventado creo que bajan hasta 2000 metros. Pero saben, hay profundidades en la mar de 11.000 metros bajo el fondo del mar. ¿Quién lo va a sacar de allá? ¿Qué le pasará a esa persona allá sumergida en el fondo del mar? Absoluta perdición. Y eso es lo que el Señor dice: de los que tientan a estos pequeños, una absoluta perdición eterna. Cuidado, hermanos, porque el texto no nos habla solamente de los agentes exteriores, también nos habla de los que dentro de la iglesia pretenden hacerse grandes y para ello hacen caer a los pequeños. Esta es una seria advertencia, porque el castigo no varía, es el mismo. En realidad, uno que se dice ser creyente, pero que incita a otros a pecar, es porque en sí mismo tiene amor por el pecado. No es verdaderamente salvado, y su final, al igual que el del maligno, va a ser la muerte eterna. Por eso, cada vez que el Señor nos confronta con su palabra, debemos examinarnos. Y esta palabra hoy también es para ti, para que te examines. Quizás tú has hecho caer a otro en el pecado y dirás: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Bueno, ¿cómo podrías haber obrado como instrumento de tropiezo para hacer caer a otros más pequeños? Hay muchos ejemplos. Cuando tú conduces a un hermano por un mal camino, cuando tú justificas en su debilidad el pecado de otro, cuando participas del chisme, cuando convocas a los más pequeños
a que no sean rigurosos con su piedad. Por ejemplo, cuando no le decimos a otros hermanos, cuando tú no vienes el día del Señor, estás pecando contra el Señor. Cuando tú no estás ofrendando para la obra del Señor, estás pecando contra el Señor. Algunos decimos, bueno, hermano, no, sí, hay veces que no podemos, no, sí, te comprendemos. Hermano, pues tú estás en el pecado del adulterio, pero no, mira a saber cuándo la puedes dejar. Así no es el asunto, y eso lo vamos a ver en el punto tercero. El Señor dice que cuando nosotros compartimos o hacemos o llevamos a pecar a otros, les ponemos un tropiezo. Y si les ponemos tropiezo, ¿qué pasa? ¿Qué es mejor? Que nos pongamos la piedra de olivo. No vuelvas a decirle a tu hermano que no dé para la iglesia, que en la iglesia no hay que dar plata, que hay muchos afuera en la calle, pobres, a quienes hay que llevar la plata. No, el Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. A la iglesia hay que darle. No les digas a los otros, bueno, no, hermano, no tomes tan rigurosamente la palabra. No, sí, la palabra hay que tomarla rigurosamente. Bueno, hermano, si quieres orar o si no, no, hay que orar. El viernes pasado vino alguien aquí a pedir consejería, nos habían pedido consejería de familia. Dentro de eso, la señora hablaba de las fallas de su esposo y siempre lo expuso desde un aspecto, digamos, psicológico, de la psicología de hoy en día. Y lo justificaba. Y en un momento dado yo le dije, perdón, hermanos, yo tengo que tratar esto como lo trata la palabra. Eso no son fallitas. No le podemos pintar de rosadito a lo que el Señor llama pecado. Esto es pecado. Y lo único que dice el Señor que hay que hacer con el pecado es arrepentirse. Usted necesita arrepentirse, porque usted no tiene fallitas, debilidades, pequeñeces. No, usted tiene pecado. Y el pecado es primero que todo ofensa grave contra nuestro Señor. Y eso es de lo que nos trata el Señor en la siguiente parte del texto, que he subtitulado el peligro de caer en los tropiezos propios. Versículo 8: si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego del infierno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con los dos ojos ser echado al fuego del infierno. Entonces ya vimos que la segunda vía mediante la cual estamos expuestos a tropezar es por nuestros propios deseos y concupiscencias. En este caso el Señor está enseñando a sus discípulos que su demanda de santidad, Él les está enseñando a sus discípulos, no solamente a ellos, a nosotros hoy, 2000 años después, la enseñanza de la demanda de santidad debe ser exagerada. Él lo hace mediante una exageración. Y esta exageración debe ser bien comprendida para no caer en extremismos. En primer lugar, el pecado es en extremo poderoso. Usará cualquier recurso para hacer caer a los pequeños creyentes. Pero así como es poderoso, debe ser atacado poderosamente. Al pecado no se le puede tratar con pañitos de agua tibia. Observemos bien lo que el Señor dice a sus discípulos: si tu mano o tu pie te hace pecar, ¿qué? Lávatelo, afeítatelo, échale mertiolate. No, córtatelo. Y si tu ojo te hace pecar, ¿qué? Sácatelo. Esta descripción de la mano, del pie y del ojo nos habla de lo fuertemente ligado que está el pecado en nuestro ser. Es como un miembro de nuestro propio cuerpo. Por eso, cuando nosotros estamos tratando con nuestro pecado, es doloroso, nos duele.
porque se ha convertido en parte de nuestro ser. Y el Señor dice que tiene que ser sacado, cortado, mutilado. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, el ojo, la mano, el pie son ejemplo de cómo el pecado se ha convertido o está extremadamente ligado a nuestro ser. No habla de nuestros miembros, porque si fuera así, hermanos, yo ya andaría pues sin nada, porque el corazón habría que extraerlo, los ojos habría que quitarlos, todo me hace pecar en mí, pero no es todos los miembros que el Señor me ha dado. Debo honrar, respetar mi cuerpo. Es esa naturaleza pecaminosa que todavía sigue molestando en mi vida. La hipérbole que el Señor usa, la hipérbole es la exageración, no se está centrando en el hecho de cercenar partes de nuestro cuerpo, sino en cercenar, en arrancar de raíz el pecado de nuestro ser. Esto es necesario hacer, porque si así no fuera, la gangrena del pecado contaminaría todo nuestro ser. Por ello, el cuerpo estaría completo, pero el destino sería el infierno eterno. ¿Y de qué vale entrar o tener todos nuestros pecados juntico con nosotros si el final va a ser el infierno? Lo que el Señor le transmite a sus discípulos tiene que ver con la corrección a sus deseos de grandeza, a su pecaminosidad. Lo importante no es que tengan posiciones en el reino terrenal. Lo verdaderamente importante es que entren en el reino de Dios. Por eso Él dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, córtatelo, porque lo más importante no es que tengas ojos o que tengas manos, lo más importante es que entres en el reino de los cielos. Para ello es menester que ustedes traten con su pecado, que lo cercenen y que cercenen todo lo que les conduce a pecar, sus propias concupiscencias. Y recuerdo lo que nos enseñó el Señor en alguna vez, hablando de Hebreos capítulo 12, versículo 4. Dice que la palabra de Dios es como una espada. En este caso, cuando estudiamos eso, veíamos que era una daga de 2 filos, afilada hasta el extremo, casi como un bisturí. Y el Señor dice que penetra hasta lo más profundo y divide, discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hace el Señor? Va hasta lo más profundo, hace una cirugía y allí separa. Y cuando el Señor dice que esa palabra de 2 filos penetra y discierne, está cercenando el cáncer de nuestro pecado dentro de nuestro corazón. Y es lo que Él nos demanda. Cercenen ese pecado que hay dentro de su corazón, sus propias concupiscencias. La verdadera grandeza del reino no es tener un lugar alto o una casa bonita allá en los cielos, como algunos lo prometen. La verdadera grandeza en el reino es ser santos como nuestro Rey es santo. Pero para ello tenemos que cercenar nuestro pecado. ¿Y cómo cercenarlo? Volvamos al ejemplo del pequeño niño. ¿Cómo estaba el niño? Guardado en Cristo. No es cortándonos los brazos o los pies o sacándonos los ojos, sino guardándonos en Cristo, con fe verdadera, mediante la comunión con Él, mediante la devoción en intimidad, con la palabra. Pero recordemos que el pecado es en extremo pecaminoso. Y para un gran mal se necesita un gran remedio. Y el remedio que nos da el Señor es cercenar el pecado. Esto es tratarlo con drasticidad. ¿Y cómo tratar con drasticidad tu pecado? Tu acción contra el pecado implica una drástica acción de relación con Cristo. Tu pecado no puede ser cercenado si tú no estás en intimidad con Cristo. De ahí lo valioso, de ahí lo importante de permanecer en la presencia de Cristo.
de que cuando tú peques, la forma de cercenar el pecado no es huyendo del Señor como huyó nuestro padre Adán, como hemos huido los hombres a través de toda la historia. La forma es correr a Cristo y decirle: Señor, aquí estoy con mi pecado, límpiame, lávame más y más de mi maldad, santifícame en tu verdad, Señor. ¿Estás luchando con tu pecado? ¿Cómo luchar con tu pecado? Corre a Cristo. Sé como aquel niño sentado en el canto de nuestro Señor. Nadie, nada, ningún pecado será tan poderoso como para derribar a Cristo, porque Él en la cruz ya venció al pecado y lo puso por debajo de sus pies. Y tiene todo poder para vencerlo en ti. Corre a Cristo. No hay otra forma. Por tus propios medios no tendrás más que fracasos. Pero cuando vienes a Cristo, te refugias en Él, buscas intimidad con Él, le buscas en oración, le clamas como veíamos en la primera enseñanza: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, si yo no preparé la enseñanza para que fuera similar, por el orden que nos da la sistematización en la iglesia, ha sido así. Y debe ser grandioso para nosotros como el Señor une las dos enseñanzas y el culto completo. ¿Qué te está enseñando hoy el Señor a ti? ¿Cómo cercenar tu pecado? ¿Cómo confrontar tu pecado? En esa intimidad preciosa con Cristo, en esa oración, en ese clamor continuo, en ese contemplar la gloria de Cristo. Allí es donde tu pecado se cercena. No tienes que mirar a tu pecado, tienes que mirar a Cristo, porque Él venció tu pecado. Y eso es lo que nos enseña el Señor. Y esa es la conclusión de esto. El texto que hoy estamos estudiando nos muestra que es una gran necedad pretender ser grande en el reino de los cielos, porque aún somos pequeños y frágiles y estamos expuestos en todo tiempo para ser atacados por el enemigo del reino. Por eso debemos considerarnos pequeños, frágiles, inútiles, y correr como el niño a Cristo para ser salvaguardados con Él, porque solo Él dice que es nuestro castillo, nuestro refugio, nuestra roca y nuestro libertador. A Cristo y solo a Cristo sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia bíblica Ríos de Gracia, que cada creyente sea un pequeño ante el Señor, se considere pequeño ante el Señor, y corra a Cristo para ser refugiado en Él, porque Él obrará en tu favor. Él es el único grande, Él es el único poderoso, Él es el único que te puede proteger del pecado. Y cuando el pecado venga, ya sabes lo que el Señor dice de ese pecado. Mejor que se ponga una piedra de molino de asno en su cuello y vaya a lo profundo de la mar y allá se tire. Que la palabra del Señor y su Espíritu nos lleve a abandonarnos en los dulces brazos de nuestro Redentor y nos libre de todo deseo de grandeza. Oremos. Amado Señor y buen Redentor,